Hermanos, vamos a nuestro libro de Josué, que nos habla de la conquista de Canaán. El mensaje de hoy es, hermanos, cómo librar nuestras batallas. Todos nosotros tenemos luchas, hermanos, todos, de diferente forma, pero todos tenemos una lucha. Y hoy va a ser un mensaje, hermanos, tan práctico, pero tan difícil de llevar a cabo. Es un mensaje práctico porque la enseñanza que está aquí, vamos, son versículos que se comprenden perfectamente. El problema es, pues, hacerlo, ¿no? Confiar en Dios. Esa es la parte importante. Y de eso se trata este mensaje, ¿no? Cómo librar nuestras batallas. ¿Estamos preparados? Espero que sea de bendición. Y vamos a orar para comenzar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has traído aquí, Padre. Gracias, Señor, por tu provisión diaria, Señor. La bendición, Padre, de ponernos de pie, de disfrutar el día, Señor, y de estar en este lugar. Padre, te pido que me guíes en este mensaje, Padre, en esta historia tan maravillosa, Padre, que está plasmada en tu palabra, con un hombre que tú usaste, Señor, para conquistar esa tierra que es tu lugar, Señor, definido, donde está tu nación, Padre. Padre, ayúdame, guíame, Señor, a no decir nada que esté fuera de tu palabra y que el mensaje, Señor, sea de bendición, de edificación, de confianza en nuestra vida, Señor. Porque todos, Señor, tenemos diferentes luchas. Cada hermano que está aquí sentado, incluyéndome a mí, pasamos momentos difíciles, Señor. Y a veces, Señor, estamos atrapados, Señor, y no estamos confiando en ti. Perdemos de vista, Señor, que somos tus hijos y que tenemos un Dios grande, poderoso, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Guíame en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a esta lectura de Josué en el capítulo 1. Hermanos, Dios usó hombres durante el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Dios usó hombres para cumplir sus propósitos. Conocemos la historia de Abraham. Dios eligió en su soberanía a Abraham y en él hizo una promesa de una nación, una tierra que le prometió Dios a Abraham desde el principio cuando habló con él. Te multiplicaré. En ti serán benditas las naciones. Una familia espiritual con Abraham. Y esa promesa continúa con su hijo Isaac, con su hijo Jacob, que después sabemos vienen las 12 tribus, que es una nación de Israel. ¿Ok? Conocemos también la historia con José en Egipto. El pueblo hebreo pues estuvo ahí en una cautividad. Dios la permitió en esa nación de Israel. Conocemos también la historia con Moisés, su raíz hebrea, al ver que están atacando, maltratando a una persona que es de su raíz, de su linaje, sintió coraje. Aun cuando él estaba del lado de los egipcios, decide lo que ya conocemos en él, ¿verdad? Atentar contra él. Y después Moisés tiene miedo y sale huyendo. Pero la promesa de Dios, hermanos, después Dios toma a Moisés en la zarza ardiente y lo manda con el faraón para librar a su pueblo. En la historia de Moisés, que estuvieron durante 40 años en un desierto, rebeldes contra Dios, en desobediencia. Una vez estábamos checando ahí en la península del Sinaí, en donde estuvo ese pueblo en rebelión contra Dios, después de hacer tantos milagros, donde Moisés fue su líder. Estaban tan cerca de la tierra prometida que estábamos sacando más o menos una distancia de dónde a dónde y era un poco más de ir de aquí a Mérida hacia Progreso. Y sin embargo estuvieron ahí confundidos durante 40 años y Dios trabajó con ellos y al final, hermanos, pues los mató casi a todos. El Señor está en la palabra porque fueron rebeldes contra Él. ¿Y quiénes vieron esa tierra prometida? Bueno, Josué y Caleb. Lo que vamos a ver es la historia de Josué cuando Dios lo manda a conquistar la tierra Canaán, a conquistar esa tierra que Él prometió mucho tiempo atrás, quizás 4 o 5 generaciones atrás. Dios cumple sus promesas. Y vamos a ver lo que hace con este hombre, Josué, que ya no era tan joven cuando él entra a conquistar la tierra. Entonces, en ese contexto,
Vamos a empezar a leer aquí en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Recuerde que Josué era el principal ayudante de Moisés. El pueblo acampaba en esos llanos de Moab hasta que van a entrar a la tierra. Y Dios también hace un milagro ahí con el Jordán, tan impresionante, ¿verdad? Entonces él, como lo podemos ver, fue el segundo de Moisés. Moisés no pudo ver la tierra prometida, ¿recuerda por qué? Destruyó el cuadro de Cristo y Dios se enojó con él. ¿Qué hizo Moisés? Cuando Dios dijo, golpea la roca, háblale y saldrá agua. La segunda vez, Dios lo que le dice a Moisés es, háblale a la roca para que salga agua. Y Moisés volvió a hacer lo mismo, le volvió a golpear. Es el cuadro de Cristo y Dios se enojó con él y no le permitió ver. Pero Moisés fue un hombre humilde, hermanos, que hay mucha enseñanza de él. No le permitió por ese cuadro tan importante. ¿Por qué es importante? Cristo es la roca y fue golpeado una vez. Hoy, ¿cómo tengo la salvación? Ya no voy a golpear. Jesús ya fue golpeado, destruido, golpeado su cuerpo en la cruz. Ahora, ¿cómo recibimos la salvación? Le hablamos. Confesamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces ese cuadro no le permitió a Moisés, a pesar de rogarle a Dios. ¿Ok? Entonces vamos con Josué, ya con este contexto amplio. Dice en el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, que dice, siervo de Jehová. Nunca fue su enemigo, ¿verdad? Siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Quién está hablando? Dios. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aparentemente Dios no había hablado antes con Josué de una manera personal, como lo hizo con Moisés. Ahora lo está haciendo Dios directamente con él. Mira, Moisés ya murió, se acabó su tiempo, cumplió el propósito, ahora sigues tú, Josué. Y en esta historia que vamos a leer, hermanos, hay 4 cosas importantes que resaltar. 4 órdenes que Dios da. Primero, vas a pasar el Jordán. 2, tienes que ser fuerte. 3, vas a procurar la herencia del pueblo. Tú vas a subir y vas a tomar tierra que yo le voy a dar a mi nación. Y 4, algo importante, vas a cuidar de hacer conforme a la ley. Esas 4 cosas es lo que vamos a leer aquí, que le instruye Dios directamente a Josué. ¿Ok? Muy bien, seguimos leyendo. Dice el versículo 3 y 4. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, Palestina. Ese gran mar donde se pone el sol, el Mediterráneo, ¿verdad? Conocemos, usted puede agarrar un mapa y puede ver todo ese territorio que Dios decidió darle. Hermanos, Dios en su soberanía, en un mundo que está controlado hoy por Satanás, porque Dios lo permite, Dios dijo, este espacio es para mí. Y te metes y yo voy a destruir a todos los que estén ahí. Los voy a poner en tu mano. Tenía que ocupar esa tierra, hermanos, porque Dios la prometió a Abraham y Dios cumple sus promesas. Abraham tuvo una promesa y pues no la vio. Le prometió una tierra, no la ha visto todavía. Perdón, quiero corregir eso. La tendrá en el milenio. La tierra de los heteos, que eran los hititas en toda esa parte de Palestina, que se alcanzaba a extender hasta Asia Menor, todo ese territorio de la parte superior del Mediterráneo, pues ahí ellos tenían un control, hermanos. Ellos ya tenían experiencia en guerras. Los heteos eran fuertes, estaban amurallados. Imagínense a Josué, cuando Dios le está diciendo, vas a cruzar el Jordán, y él voltea hacia la tierra prometida, hacia Jericó, y ve, hermanos, una tremenda montaña,
y hasta arriba amurallada. Entonces Josué, pues imagínate, ¿cómo me voy a meter allí? ¿Cómo le voy a hacer? Ha de haber empezado a entrar en algunas dudas, ¿no? A pesar de que él ya había visto el poder de Dios en su pueblo, los milagros que hizo, la disciplina de Dios. Porque hay cosas que le va a decir Dios ahorita mucho más importantes. Pero la promesa de Dios de la tierra, viene el momento en el que la va a tomar Josué. Mire, vamos a poner nuestra marca aquí y vamos a Hebreos 11 del 8 al 13. Hebreos 11 del 8 al 13, pero por favor ponga su marca porque ahí está nuestra lectura de hoy. Vamos a ver aquí cómo el autor del libro, que pensamos que es Pablo, no lo sabemos posiblemente, pues él narra, ¿verdad?, desde la fe en personas como Abel, hasta muchos hombres, muchos héroes que Dios utilizó ahí. ¿Ya está usted ahí? Dice, por la fe, en el 8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Ya recibió esa herencia? No, él murió. Vamos a seguir leyendo. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Este capítulo habla de la fe, hermanos, en personajes de la Biblia. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El versículo 13 es clave. Conforme a la fe murieron todos estos, de los que está hablando aquí el autor del libro. ¿Qué dice? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hombres de fe que murieron sin ver lo que Dios les tiene para ellos. ¿Qué promesa tenemos nosotros, hermanos? Porque por ahí voy a ir ahorita en este tema. Tenemos una promesa grande del Señor. Me va a resucitar. Voy a tener un cuerpo glorificado de carne, hueso, sin dolor, sin sufrimiento, donde todas las cosas van a quedar en el pasado. Tenemos la promesa que somos coherederos con Cristo en su reino. Y después de esos 1000 años, una eternidad con cielos y una tierra nueva. Pero muchas veces perdemos de vista todo eso. Vivimos tribulaciones, quedamos atrapados, hermanos, en este mundo, con aflicciones o a veces también con encantos que tiene este mundo que me desvían de perder mi enfoque como cristiano. Debo de ser yo agradecido con Dios todo el tiempo, hermanos. Y cualquier situación que vivimos está en su control. ¿Cómo voy a librar esa batalla? En la medida que yo tenga la comunión con Dios, la lectura, la oración, todo a mi alrededor, hermanos, no me va a preocupar. Cualquier situación, porque estoy confiado en el Señor. Mire aquí en el versículo 39-40, le damos vuelta. 39-40, ahí en Hebreos. Estamos en el versículo 11, 39-40. Porque aquí, no quiero leer todo, ¿verdad? Pero está narrando todos los hombres de fe que pone como ejemplo el autor de Hebreos. Y mire el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Lo van a recibir. Pero el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En un estudio bíblico, nosotros, hermanos, tenemos la resurrección de la iglesia en el arrebatamiento y los que estemos con vida vamos a tener nuestro cuerpo ya celestial.
todos los héroes del Antiguo Testamento, su resurrección, su cuerpo celestial es hasta la segunda venida de Cristo. Qué bendición, y proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Le importa a Dios la iglesia? Hermanos, somos sus hijos, somos sus hijos. ¿Qué promesa tenemos, hermanos? La conocemos en su palabra, pero ¿cómo es posible que nos ahoguemos cuando estamos en un problema? No estamos confiando en Él. Y vamos a seguir abordando este tema. Versículo 5 dice, sigue platicando el Señor con Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué promesa tan impactante. Mira, Josué, nadie va a poder contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Palabras que le dieron mucha confianza a Josué. Como lo hemos platicado, por su experiencia él sabía, hermanos, y tenía el testimonio de lo que es Dios con su pueblo. Lo que hizo también Dios con el desánimo de los que no confían en Él. Él fue testigo. Como lo digo, quizás había una incertidumbre, ¿verdad?, de lo que él tenía que hacer, el miedo. Pero Dios le dice, nadie te podrá hacer frente. Jericó, como les he dicho, estaba en una zona de llanura, a la orilla del Jordán, altísimo, ¿verdad? Para que se dé una idea, el río Jordán viene desde el mar de Galilea y baja hasta el mar Mediterráneo, donde esas aguas ya no tienen vida. Todo ese río viene, que son como, no sé si 250 kilómetros, ¿verdad? Ellos van a cruzar ahí en seco. Dios va a hacer una obra milagrosa ahí. Pero como le repito, imagínese la altura de esa llanura para llegar hasta la explanada de la tierra prometida, que después tiene el mar Mediterráneo, cuando el mar Muerto está tan debajo del nivel del mar como 400 metros. El punto más bajo del mundo es el mar Muerto. Está por debajo del nivel del mar 400 metros. Son cosas impactantes. Entonces volteó y dijo, no, ¿cómo voy a subir, verdad? Vamos a ver rápidamente aquí en el capítulo 3, 15 al 17, le damos la vuelta. Vamos a ver cómo pasaron ellos por allá, hermanos. 3, 15 al 17. ¿Ya está usted ahí? Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Josué cruzó en un punto más cercano hacia el mar Muerto que hacia el mar de Galilea en la parte norte. Por eso dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saterán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Quién hace eso, hermano? Solamente Dios. El milagro que hizo primero con Moisés, ahora lo repite con Josué. Cruzas aquí el Jordán y vas a subir. Vamos a nuestra lectura en los versículos 6 y 7, porque aquí está la clave, hermanos. ¿De qué se trata? ¿Cómo puedo yo librar mis batallas, mis luchas, mis miedos y todo lo que nos pasa mientras estamos en este cuerpo? 6 y 7. Aquí hay una instrucción que le está dando el Señor. Le está diciendo, hermanos, de una victoria. En el versículo 5 le está diciendo una promesa y aquí en los versículos 6 y 7 le está hablando de una victoria. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, Josué, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Sus padres, vámonos hacia atrás, hacia Abraham.
Yo hice una promesa, dice Dios, se las voy a dar. En el 7 vuelve a repetir algo importante y ténganlo en cuenta, hermanos, lo que Dios me pide. Solamente, mira, no te estoy pidiendo más, Josué. No te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para qué es el esfuerzo y para qué ser valiente? El esfuerzo se traduce como una perseverancia y disciplina. Y la palabra valiente de la concordancia es estar alerta, en pie, animado, apresurado. No es valiente, a ver aquí, vámonos, aquí voy a estar yo. No, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, con un propósito, hermanos. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Wow, para que seas prosperado. No le dio nuevas leyes a Josué. No le dijo, mira, vamos a cambiar las reglas, ahora vamos a trabajar. No, ahí tienes la ley. Solamente cumple. Y yo te voy a dar la victoria. Entonces el significado de valiente es estar en pie, alerta, hermanos, como apresurado. Entonces debo de poner atención en dos cosas que Dios me pide. Esfuérzate y sé valiente. Todo está en su control, hermanos. Si yo tengo un trabajo, si tengo un problema serio, financiero, lo que sea, hermanos, de enfermedad, problemas, ¿qué tengo que hacer? Porque muchas veces le pido a Dios. Muchas veces voy y oro y yo le pido a Dios por algunas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar bíblicamente. Y bíblicamente es esfuérzate y sé valiente en obedecerme. Porque lo demás yo lo hago. Dios puso a Josué a tomar la tierra prometida de Abraham. Y la única instrucción es, obedéceme. Lo demás lo voy a hacer yo. Está tan fácil de entender y tan difícil de llevarlo a cabo. Y vuelvo a enfatizar, solamente esfuérzate. Primero te dije esfuérzate, te lo voy a repetir, solamente eso, obedéceme. Y el problema sucede, hermanos, que traemos a veces una carga, problemas. Y sabe una cosa que yo he aprendido en la Biblia, hermanos, Dios es muy bueno para acorralarnos. Y Dios nos puede poner en un punto en el que ya no sabes qué hacer. Ya no tienes la fe. Y entonces en ese punto lo que terminas haciendo es desvaneciéndote, llorando y tirándote al piso y rogándole al Señor. Pero al final Dios es lo que quiere. No puedes sin mí. Ven acá. Entrégame tus problemas a mí. Como lo entendemos aquí, Dios le está recordando a Josué cosas que él ya sabe, cosas que las conoce, está familiarizado con ellas, que antes se las había dicho. No fue una instrucción nueva para él, ¿verdad? ¿Cuál ley? ¿De qué ley me habla, Señor? No, ya sé cuál ley me estás hablando. Mire, vamos aquí a Deuteronomio, ponga su mano ahí, y vamos a hablar cómo Dios siempre está hablando de esto. Si usted lee este libro, hermanos, constantemente Dios está repitiendo lo mismo. Deuteronomio 5, 32 y 33. ¿Ya está usted ahí? Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Aquí está hablando Moisés. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dios, por medio de Moisés, le está diciendo la instrucción al pueblo: obedece y te va a ir bien y vas a ir a la tierra. ¿Y cuántos pasaron? ¿Cuántos la vieron? Todos rebeldes, desobedientes a Dios, faltos de fe, tentaron a Dios y terminó Dios matándolos, hermanos. Claro, físicamente, ¿verdad? Físicamente. Vamos a darle vuelta aquí en Deuteronomio 11, 26. (26, 27 y 28). ¿Ya está usted ahí? He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Maldición, aquí habla de maldición para que te vaya mal.
La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hermano, le sigo leyendo y va a encontrar lo mismo. Siempre está Dios repitiendo lo mismo. Mire, seguimos con la mano aquí en Josué, vamos aquí a 2 de Corintios. Bueno, es que eso nada más es del Antiguo Testamento. No, también lo tengo aquí. 2 de Corintios 10, 5 y 6. Aquí estamos con Pablo. ¿Ya está usted ahí? Desde el 4 lo leemos. Alex, desde el 4, perdón. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sabe qué es esto? Santidad. Es lo que Dios me pide hacer. La voluntad de Dios para todo creyente es la santidad. Esta palabra altivez habla de orgullo, de arrogancia, de vanidad, contrario a lo que tenemos en Cristo Jesús con la humildad. ¿Verdad? El problema, como lo hemos platicado, hermanos, queremos nosotros correr en nuestra carne, queremos prosperar en la vida con nuestro esfuerzo, dejando a Dios a un lado. Un negocito va por allá, puedo abrir esto por allá. Está bien, no estoy diciendo que sea malo. No malinterprete, por favor, que te vayas y te tires a la hamaca, ¿verdad? Hay que trabajar. Pero, en primer lugar, Dios. Tenemos nosotros, por nuestra naturaleza pecadora, primer lugar en el mundo. Y después Dios. Después. Los domingos, nada más, un ratito y ya. Nos empieza a ir bien en algo y somos, hermanos, olvidadizos de Dios. Que todo viene de Él. La iglesia pasa a un segundo punto. Todo lo que se interponga al servicio en tu iglesia no es de Dios. No es de Dios. Si algo se interpone en el cuidado de mi familia, obedeciendo a Dios, no es de Dios. Yo le voy a dar una experiencia propia rápidamente. Yo tenía un buen trabajo aquí, buen trabajo, ganaba muy bien. Y me llegó una tentación de un trabajo mucho mejor, para estar en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, mejor sueldo, de por sí ya del que tenía, gastos médicos, vehículo, departamento allá. Dije yo, Dios mío, me está bendiciendo el Señor. Ahí me voy para allá, nada más que hay un problema, toda la semana tengo que estar allá y regresar los sábados. Le digo una cosa, me empezó a ir bien mal. Traía problemas con colegiaturas, traía problemas en todo con finanzas, ahogado en tarjetas. ¿Cómo? Si estoy ganando más. Entendí, hermanos, yo no te mandé para allá, fue en tu propia emoción, porque descuidé toda la semana fuera. Cada quien tiene su situación, hermano, yo soy respetuoso, pero yo tomé una iniciativa cuando ya conozco la palabra, cuando sé que debo estar aquí y salí corriendo. No. Y yo tengo testimonios de muchas personas así. Y hermanos, Dios nos va a probar también en nuestra fe. Y cuando hablamos que Dios nos prueba, no significa que Dios quiere saber qué voy a hacer. Dios ya sabe qué voy a hacer, porque Él es omnisciente. Cuando hablamos de que Dios me está probando, Dios me quiere mostrar en dónde estoy. Entonces eso es cuando hablamos de que Él prueba nuestra fe. Me va a mostrar dónde estoy. Si tú estás en una situación difícil, complicada, grábate esto. Señor, no sé qué voy a hacer. Estoy lleno de problemas, no sé, porque yo puedo estar también así, hermanos, igual. Señor, ¿por qué esto no camina? Si yo estoy obedeciendo, le estoy dando prioridad a esto, que es lo que me has pedido hacer, y acá, Señor, no caminan las cosas. Yo me he puesto de rodillas así, al Señor. Y hermanos,
aguantar a pie firme. El Señor sabe por qué y por qué permite las cosas. Esfuérzate y sé valiente en guardar su palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, Señor, me está yendo mal. ¿Hay pecado? ¿Hay algo que tú ya me mostraste y no he hecho nada? Dios va a trabajar contigo. Pero si tú te decides a Señor, voy a obedecer tu palabra. Esto está mal, lo corrijo. Esto lo voy a hacer. Señor, aquí estoy. Él va a hacerlo. Confía en Él. No hay manera que Dios te llene de bendiciones si no es así, de esa forma. Ahora, yo sé que usted me va a preguntar, ¿y los que no son creyentes? Qué bien les va. Son bien felices, viajan, todo tienen en orden y muy bonito. Bueno, hermano, la Biblia tiene respuesta para todo. Vamos aquí a Salmos 37, ponga su mano aquí. Porque siempre nos pasa eso por la mente. ¿Y por qué a él le va bien? Tremendo incredulote. ¿Por qué? ¿Por qué no me das a mí, Dios? ¿Y por qué el otro sí tiene y es incrédulo? Mire lo que nos dice Dios. Un pasaje nada más, porque hay muchos. 37 del 1, lo voy a leer hasta el 10. Sígame en esta lectura, 37 del 1 al 10. Salmos 37 del 1 al 10. Me dicen amén cuando estén ahí porque quiero que lo lea conmigo. No te impacientes, este salmo es de David, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. El 3, confía en Jehová y haz el bien. Mira, tú no te preocupes por el otro ya tiene su destino, pronto ya no va a estar aquí, va a ser cortado, no va a entrar a los cielos nuevos y tierra nueva, se va a secar. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Había una alabanza muy bonita. Deleítate significa déjate moldear por el Señor, como el barro. Déjate moldear. Y Él puede cumplir las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, nuevamente, ¿qué dice? Y confía en Él. Y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No quieras hacer igual que ellos, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Este mundo, pues es del maligno. Este mundo es para las personas que piensan en el mundo y que tienen en su mente nada más el mundo. Crecer, hacer muchas cosas en este mundo, tener gloria de este mundo, tener un reconocimiento, hacer patrimonios, pero no tienen a Dios en sus vidas. Entonces, ¿qué debo hacer, hermanos? Ok, ya entendí. ¿Sabes qué puedes hacer? Ora a Dios por tu valentía. Necesitas ser valiente a confiar en Él. Ora a Dios por la valentía que necesitas a obedecerle. Pase lo que pase, la situación que tengas. Todos, hermanos, tenemos problemas, tenemos dolor de diferentes cosas. Hay que confiar en Él. ¿Ok? La situación que tengamos, no me voy a descomponer, soy cristiano. Y si las cosas las está haciendo Dios en una forma que no encuentro, no sé por dónde, hermanos, Dios sabe por qué las hace. Y no me queda más que pedirle y rogarle, ¿no? Yo digo, Señor, tú sabes mis compromisos que tengo. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que está en tu control. Esfuerzo y valentía para obedecer lo que Dios me pide. Y hay que dejar que Dios trabaje. ¿Dios hace milagros? Hermanos. No creo en el milagrero, ¿verdad? Pero Dios hace milagros. Y este acto, hermanos, demanda mucha fe. Demanda negarnos a nuestra propia carne, quitar esa fortaleza que traemos arraigada y dejar que Dios haga las cosas. Vamos al versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley. Puede ver que desde el 6 en adelante Dios le está diciendo la clave del éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien, Josué. Mira que te mando que, nuevamente, otra vez, Señor, ¿qué me estás diciendo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Esta palabra desmayes es no te derrumbes por confusión. No tengas temor, espanto. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, estos textos muchos de nosotros los sabemos de memoria, pero aplicarlos en nuestra vida, ¿qué problema es? ¿Qué problema es? Es muy difícil hacer un hábito para nosotros tener ese tiempo con Dios diario, de leer su palabra. Pero este consejo, hermanos, pues no es de hombres. Nunca se aparte de tu boca, dice Dios. ¿Quién me lo está diciendo? El Señor. El Señor me lo está diciendo. No es un consejo de una persona. Aquí no estamos escuchando el consejo ni un gran orador exitoso en la vida que me está diciendo cómo me va a ir bien en mis negocios. No, puedo escuchar algo que me puede servir, una recomendación, pero aquí está lo principal. Aquí está. Todo me va a salir bien. Nada puedo hacer por mi mérito. Nada puede hacer que cambien las cosas en mi propio esfuerzo. Es Dios el que las va a hacer, nadie más. Entonces, las conclusiones rápidas porque vamos a la Santa Cena. Hay 3 instrucciones aquí que podemos ver en estos últimos versículos. Memorizar la palabra. ¿Qué significa memorizar? Fijar en mi mente los textos bíblicos. Meditar en la palabra, es decir, reflexionar en ella y, por supuesto, aplicarla. Quiero cerrar aquí con un último texto en Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés, a este libro poético escrito por el rey Salomón. Cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, hermanos, ya hizo y deshizo en su vida. Ya vivió y ya entendió cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, si tú quieres un consejo humano, que es palabra de Dios, pues lo vas a escuchar del hombre más sabio que ha vivido en el mundo, que es Salomón. ¿Estamos de acuerdo? Bíblicamente es el hombre más sabio. Y él termina este libro de Eclesiastés que habla del razonamiento del hombre con esto. 13. El fin de todo el discurso oído es este: y guarda sus mandamientos. Que esto es el todo del hombre. Yo quiero deshacer, quiero un negocio, una empresa, voy a hacer de esto y aquello. Esto es todo del hombre, obedecer sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él va a traer, hermanos, a la luz. Entonces, como lo hemos dicho, el esfuerzo lleva 2 cosas: perseverancia y disciplina. Necesito tener el hábito, hermanos. Haz ese cambio. Señor, te quiero obedecer. Ya me cansé de estar luchando y peleando en mi propia carne, buscando yo resolver cosas sin ni siquiera orar, ni siquiera ponerlo en sus manos. Necesito creer en ti. Ayúdame, Señor, en la fe. Amén. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios
en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras.
No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado, somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.